tardes y bienvenidos a este webinar que les ofrecemos desde Benebanco. Este va a ser el último webinar que hagamos durante este año, un año en el que estamos bastante contentos porque creo que hemos logrado el objetivo que empezamos siempre a principio de año, que es ofrecerles las gestoras que tenemos en la plataforma, traerlas y traerlos a los gestores si es posible, a los ventas que se encargan de hacerlo, de poder explicar o de poder mostrarles cómo hacen, cómo actúan las gestoras, qué fondos tienen en el momento en el que vienen a presentárnoslo. Bueno, este año, pues tanto con los desayunos que hemos hecho en el banco presenciales, que muchos de ustedes han venido, con los webinars como este que estamos haciendo, con fondo del mes, bueno, hemos estado bastante activos, creemos que es una ayuda que podemos ofrecerles a todos ustedes que tienen sus fondos en la plataforma, que muchas veces entre tanta oferta es difícil saber qué fondo el que debo elegir o qué fondo es el que se adecua mejor al momento. Y bueno, en este sentido, pues una vez más, el último del año, como les decía, hemos elegido una gestora española, IG Global Investors, y tenemos la suerte de tener a su gestor, al gestor del fondo que vamos a presentar hoy. El fondo se llama Paradigma Value Catalyst y es el título del webinar, como han podido ver, es Value en la área de la IA. Así que será interesante que el gestor Andrés nos pueda explicar si son dos términos que se llevan bien, que se llevan mal, que puede parecer un poco distintos, un poco contrarios a primera vista, ¿no? Pero ya verán cómo no. El fondo, les explico rápidamente, como les decía, es el Paradigma Value Catalyst, un fondo de renta variable global, fondo concentrado, pocos valores, 25 o 30 valores en la cartera, y bueno, que aplica una visión value a la inversión, ¿no? Que es barato o en un contexto determinado o buscar buenas compañías a precios razonables, ¿no? Es un fondo que busca una inversión buscando, como dice el nombre en inglés, catalizadores concretos para cada uno de los proyectos en los que ponen el ojo, ¿no? Y les voy a presentar a su gestor, que es licenciado en Administración y Dirección de Empresas, es CFA. Y bueno, pues nada, buenas tardes Andrés, te saludamos. Ya nos hemos visto en varias ocasiones, nos conocemos bien. Así que bienvenido a este webinar, bienvenido, muchas gracias por tu tiempo. Y bueno, la temática, o sea, la organización del evento es, tienes media hora aproximadamente, lo que necesites por eso ese tiempo para comentarnos el fondo, explicarlo y luego volveremos a estar juntos para hacerte unas preguntas si está bien respondértelas. Y nada, muchas gracias y buenas tardes. Cuando quieras puedes empezar. ¿Qué tal, Víctor? Mil gracias por tenernos en vuestro espacio y con vuestros seguidores. Y buenas tardes a todos. Pues voy a contar una presentación medio rápida que ayude a todo el mundo a entender lo que hacemos, ¿no? Voy a contar rápidamente quiénes somos. Pues yo creo que para algunos todavía estaremos bastante por debajo del radar, pero la verdad es que creo que es interesante que la gente entienda de dónde venimos y lo que estamos haciendo. Y luego voy a intentar contar cómo hacemos las cosas en nuestro fondo para que también se entienda que no hay que, a la hora de invertir, esto no debería ir de decisiones binarias, de estoy en el mercado o no. Se puede invertir de otra manera, ¿no? Y incluso con la inteligencia artificial, que muchos dicen que es una burbuja hoy y nosotros decimos que no. Voy a explicar por qué, a pesar de que seamos value y hay cosas muy caras, pensamos que no es una burbuja, pero es que además no hay que tomar esa decisión binaria de como es una burbuja me voy o si no es una burbuja me quedo, ¿no? Entonces voy a intentar que esto sea relativamente interesante y dinámico, y voy a compartir la presentación para que la pueda ver todo el mundo primero, ¿no? Perfecto, te digo a ver si se ve. A ver, perfecto, la vemos. Muy bien. Perfecto, pues lo primero, rápidamente introduzco quiénes somos. eh, y si se ve, básicamente, bueno, aquí hay una especie de mapa gráfico de una serie de sitios por los que yo he pasado, ¿no? Llevo en este mundillo, pues la verdad es que más de casi 25 años ya. Casi toda mi carrera la pasé fuera de España. Me tocó vivir la crisis de Lehman en un hedge fund que se llamaba Rap Capital. Ahí aprendes lo importante que es gestionar el riesgo y también te llevas ingredientes que vas metiendo en tu mochila y que poco a poco, junto con lo importante que es el proceso de inversión, para que la discusión de equipo sea lo más limpia posible y las conclusiones sean lo más limpias y lo más rápidas posible, y no vaya de quién tiene más canas o de quién grita más, sino de al final encontrar la verdad, ¿no? No va de egos, sino de llegar a una solución final, ¿no? O en Cobas, yo la verdad es que gracias a Cobas volví a España. Yo volví a ayudar a montar Cobas y estuve ahí 4 años hasta que al final, bueno,
todo esto encajó en el impulso para intentar lanzar un fondo que aúna lo mejor de podemos esperar suficiente como en Cobas, pero gestionamos muy bien el riesgo como en Wrap Capital, pero tenemos un gran proceso de inversión como en Standard Life, etcétera, etcétera, ¿no? Y en AIG, pues la verdad es que al final se unieron todos los ingredientes, ¿no? AIG además, pues oye, pone una casa potente y mucho equipo, ¿no? Yo tengo mi equipo, somos tres en la parte de inversión, pero además nos beneficiamos de todos los demás equipos, no solamente en la parte de inversión, sino encima, pues todo tipo de soporte y de administrativo, regulatorio, etcétera, ¿no? Desde que lanzamos hace más de 4 años, el fondo ya tiene más de 100 millones, 115 millones, entre 115 y 120. Y esto ha sido prácticamente la incubación. O sea, todavía no lo hemos empezado a vender muy fuerte porque queríamos demostrar con números bueno, que cumplimos el proceso y los números dan buen resultado, ¿no? Y aquí están los números para que la gente los pueda ver, ¿no? Llevamos casi un 55% o más de un 55% de rentabilidad acumulada. Entonces, lo que quiero empezar a contar es cómo funciona este fondo y cómo funciona este fondo de manera que sirve para cualquier tipo de mercado, con inteligencia artificial o sin ella, ¿no? Es importante dar un paso para atrás para que todos recordemos que las principales palancas de rentabilidad para cualquier inversión es, por un lado, si algo se revaloriza, pues evidentemente da rentabilidades, ¿no? La segunda palanca es si encima de revalorizarse, o sea, el precio por metro cuadrado, ¿no? Si me dan más metros cuadrados, si me dan más beneficios, pues entonces también gano más dinero, ¿eh? Esto es el PER. El PER multiplicado por más beneficio es más valor de compañía, ¿no? Y finalmente está el dividendo recibido. Y esta decomposición es la típica que además, por ejemplo, hace JP Morgan en un informe muy bueno que producen cada trimestre. Entonces, estas tres palancas son las que importan. Y nosotros, cuando buscamos una compañía, este es un fondo de compañías bastante concentrado, global, como decía Víctor, ¿no? Tenemos alrededor de 30 compañías y siempre que pensamos en una compañía, nos preguntamos, ¿podemos ganar un 50% en esta compañía a 3 años? Eso es un 15 anualizado, ¿no? Entonces pensamos, nuestros beneficios en esta compañía nos van a acercar mucho a ese 50. Está barata y nos va a dar una rentabilidad adicional, nos van a pagar un dividendo, ¿no? Siempre tenemos eso en la cabeza. Parece simple, pero al final es muy de sentido común, ¿no? Entonces, para aterrizar estas tres palancas, nosotros utilizamos cuatro, digamos, motores principales, ¿no? Que una vez más, es que no estamos intentando inventar la rueda, ¿no? Poco a poco se verá cómo nos diferenciamos de otros fondos y básicamente estamos juntando ingredientes que hemos puesto en práctica a lo largo de todos estos años en hedge funds, en casas tan grandes como Standard Life y también algunos en Cobas, ¿no? De manera que al final esta es una manera digamos, coordina todos estos motores, ¿no? El primer motor es muy potente y siempre funciona en bolsa y a veces lo complicamos, ¿no? Que es donde van los beneficios, va la bolsa. Entonces, como se ve en el SP 500, por ejemplo, su línea de beneficios, la línea verde, va hacia arriba y eso es realmente lo que explica que el SP 500 va para arriba, ¿no? Pero es que lo mismo pasa en compañías individuales, en Apple, por ejemplo, o en Amazon, por ejemplo, o en Telefónica, que a veces me preguntan, ¿y qué tal Telefónica? Pues hombre, no la tenemos en cartera, ni tampoco Apple ni Amazon. Pero si supiera que los beneficios van para arriba, pues habría que tener Telefónica, ¿no? O Total. Al final, no importa el sector, pueden ser cíclicos, utilities, puede ser tecnología, da igual. Y también da igual el país, ¿no? Donde van los beneficios, va la bolsa. La segunda palanca muy importante es comprar bien, comprar barato o sensato, nos gusta decir a nosotros, ¿no? Porque barato tiene contexto. O sea, no buscamos per 5 o per 2 barato a cualquier precio, ¿no? Que sea el único factor. Por ejemplo, un piso en Madrid a lo mejor es barato a 6.000 euros el metro, pero para irse a otra provincia, pues a lo mejor Guadalajara, pues hay que comprar a 2.000, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta el contexto. Pero lo que está claro es que si compras sensato, en vez de comprar popular, lo que está de moda, lo que se ve en las noticias todos los días, pues tú consigues sacarle 5 puntos de ventaja al mercado. Entonces, claro, vamos sumando palancas. Si la primera palanca de los beneficios, donde van los beneficios va la bolsa, nos promete por un nuevo proyecto, por un nuevo producto, un 30-40% más de beneficios en 2 o 3 años y encima nos vamos a beneficiar de un 5 anualizado, porque compramos barato, para todos los inversores profesionales suele ser que tienen que invertir y dar resultados en un trimestre, por ejemplo, o incluso en un año, ¿no? Y es que a un año, como también se ve en estos números de JP Morgan, el máximo en bolsa es enorme, puede ser un 50, y el mínimo también puede ser terrible, un 37, ¿no? O sea, la variación es amplia. Pero si se alarga a 5 años,
prácticamente es imposible perder dinero en bolsa, ¿no? Y a 10 ni te cuento. Entonces, como además nosotros invertimos en estas 30 compañías, que son proyectos concretos, una porque tiene más capacidad que está construyendo, otra porque lanza un producto al mercado, otra porque tiene un cambio de estructura accionarial. Son cosas muy concretas. Si encima le damos suficiente tiempo para que esos cambios concretos se produzcan, pues estamos jugando a caballo muy ganador, ¿no? La bolsa nos ayuda y encima nuestro cambio ayuda, ¿no? La cuarta palanca, y esta es la última, motor, digamos, es gestionar el riesgo y normalmente la gente lo cuenta como un tema de proceso, pero para nosotros es un concepto filosófico, ¿no? Porque proteger el capital te permite mantener o aspirar al interés compuesto. O sea, el interés compuesto, el gran beneficio del interés compuesto necesita capital protegido y tiempo. Entonces, la gente tiene que darse cuenta que controlar las pérdidas es maña, es una manera indirecta de aspirar a resultados. Y es igual de potente o más potente que la rentabilidad absoluta. Y como se ve en esta gráfica, la rentabilidad aritmética de cada año, la rentabilidad absoluta, pues que te da el 5 o el 10 o el -7 cada año, que es el verde clarito, palidece en potencia cuando se deja que esto funcione durante algún tiempo, ¿no? Porque lo potente, que a lo mejor 4/5 partes, es el interés compuesto. Pero para eso hay que proteger. Entonces, nuestro foco, y todo esto digamos que se le da coherencia gracias al proceso y en los catalizadores, ¿no? Consigue que todos estos motores actúen a la vez. El catalizador es algo tan concreto en cada compañía, por eso decimos que nosotros no es que estemos invirtiendo ni en growth, ni en value, ni en grandes, ni en pequeñas, ni en Europa, ni en Estados Unidos, ¿no? Eso no es lo que nosotros miramos. Nosotros miramos proyectos concretos, catalizadores. Entonces, a veces es un proyecto, se añade capacidad. Y como tengo un 30% más de capacidad, tengo un 30% más de vida y un 30% más de beneficios, y eso me ayuda a aspirar a ese 50, ¿no? O un nuevo producto, o un cambio accionarial, o un cambio regulatorio, un cambio fiscal, ¿no? Entonces, este catalizador, que es algo muy concreto, nos ayuda a entender por qué los beneficios que empujan hacia arriba a la bolsa, ¿no? ¿Por qué los beneficios van a ir hacia arriba? Porque tengo más capacidad o otro producto. También nos ayuda a entender por qué el mercado va a reaccionar y a cristalizar el valor oculto, porque cuando vea este proyecto, este producto o este cambio regulatorio, fiscal, del tipo que sea, entonces el mercado lo ve y reacciona, ¿no? También nos ayuda el catalizador a entender cuánto tiempo hay que esperar. ¿Cuánto tengo que esperar? Bueno, pues durante un año consigo licencias de construcción y permisos medioambientales, un año mientras se construye, se realiza la obra civil y otro año para que la planta se ponga en marcha, ¿no? O un año de investigación y desarrollo, más otro año de aprobación, más otro año de lanzamiento, etcétera, etcétera. El catalizador te ayuda a entender cuánto hay que esperar. Y también el catalizador te ayuda a entender si es un error o no, de manera que podamos de verdad controlar los problemas y quitar los errores cuanto antes de la cartera, ¿no? Si no me dan la licencia medioambiental, no puedo construir y me tengo que ir. Si el proyecto no consigue el lanzamiento, me tengo que ir. O mejor dicho, nosotros evitamos temas binarios, ¿no? Y sabemos que a partir de la aprobación podemos entrar, ¿no? Entonces, el catalizador es lo que da esta coherencia, ¿no? Y voy a poner cuatro ejemplos muy rápidos de compañías que ya no están en la cartera algunas y otras sí, donde hemos aplicado el proceso y hemos visto cómo en la línea de los beneficios ha ido para arriba y eso ha tirado digo, el precio por acción a veces totalmente en línea con el beneficio y a otras veces incluso más, porque el mercado revaloriza, ¿no? Pero en EKT, por ejemplo, es una compañía de cables de alta tensión que hace falta para interconectar redes que producen electricidad al norte con viento, al sur con energía solar, en Alemania, por ejemplo, y esta es una de las principales compañías en el mundo, que en realidad son dos o tres en Europa, y ellos son uno de los mejores, ¿no? Algo parecido pasa con Maire Tecnimont, una ingeniería que construye plantas fertilizantes, tiene el 60-70% de la capacidad del mundo, ¿no? Pues lo mismo, donde han ido sus beneficios, ha ido la cotización, e incluso más en este caso, porque estaba tan barata como punto de partida que encima ha superado. Y hay que sumarle el dividendo que nos paga, ¿no? O sea, las tres palancas en funcionamiento. O Tencent. Mucha gente conocerá Tencent, que son los dueños del WhatsApp en China. Pues de nuevo, donde han ido los beneficios, va yendo a la cotización. Y nosotros tenemos mucha tranquilidad porque vemos trimestre a trimestre y hablamos con las compañías y sabemos que esa línea de beneficios va en la dirección adecuada, con lo cual podemos medir hacia dónde vamos, durante cuánto tiempo vamos y con eso medir nuestros pesos, ¿no? Y nuestros errores cuando los hay, ¿no? O Taiwan Semiconductors.
que es prácticamente el monopolio en fabricación de chips, ¿no? Como se puede ver, al final es que no importa qué sectores, tenemos compañías tecnológicas, tenemos compañías industriales, tenemos compañías de medios como Tencent, ¿no? Tenemos compañías de petróleo, tenemos compañías de muchísimos sectores, ¿no? Al final se puede ver cómo poco a poco este fondo, aplicando un proceso que es diferencial, que son la búsqueda de catalizadores, nos permite tener una cartera bastante bien construida. Y es diferente de otros fondos, ¿no? Que a lo mejor son están centrados en Europa o están centrados en sectores pues más tradicionales, ¿no? Nosotros somos capaces de darle coherencia a eso. Y con esto me interesa pasar unos minutos rápidos aterrizando esto en términos de lo que pasa con la inteligencia artificial, ¿no? Porque hay un relato y una narrativa bastante ruidoso últimamente que da miedo, ¿no? A veces, porque la gente dice que estamos en una burbuja peligrosísima, como la burbuja de las .com y que va a explotar. Entonces, lo primero que quiero decir es que si eso fuera así, si hubiera una burbuja como la de las .com y estuviera a punto de explotar, entonces habría que salir totalmente de la bolsa. Sería una decisión casi binaria, ¿no? La gente se acordará, pero cuando explotó la burbuja de las .com, el mercado del S&P 500 cayó un 50% y el Nasdaq un 70%, ¿no? Entonces, si alguien dice que es una burbuja, pues debería ser coherente y decir, entonces hay que vender bolsa, no hay que estar en bolsa, ¿no? Es peligroso, ¿no? Y entonces, algunos de los ejemplos que dan es que, por ejemplo, Cisco, una compañía americana que era de los líderes en el desarrollo de Internet en su momento, pues tuvo esa rentabilidad y esa subida en bolsa tan fuerte y luego cayó. Y hasta hoy, el que invirtiese en el pico no ha recuperado su dinero, ¿no? Y dicen, oye, es que Nvidia, que se ve en azul oscuro, está siguiendo exactamente el mismo camino, ¿no? Entonces yo quiero que la gente tenga en cuenta que la verdad es que la situación es diferente. O sea, hoy la suma de las principales compañías en el mercado está en una cotización de PER 28 o 30, o sea, números redondos, 30, ¿no? No tiene nada que ver con la valoración mucho más extrema de otras burbujas, ¿no? La burbuja de Japón fue 67, la burbuja de las .com fueron 52, etcétera, etcétera. Las Nifty 50, 34, ¿no? O sea, no tiene nada que ver, no estamos en un punto de valoración tan elevado. Dicho sea esto, nosotros no tenemos estas compañías en cartera, ¿no? Pero estamos intentando dar contexto de que no estamos en un punto tan extremo todavía, ¿no? Y es interesante ver qué pasó con alguna como Cisco, que a lo mejor era el signo más claro del exceso en su momento, ¿no? Y en Cisco lo que se vio es que los beneficios de Cisco, línea verde, han cumplido su trabajo, ¿no? Han ido hacia arriba, han multiplicado por 14. El problema con Cisco es que la palanca beneficios ha ido muy bien, pero la palanca valoración estaba muy mal montada. O sea, el que compró Cisco en el pico lo compró a PER 130. Entonces, claro, si tú compras PER 130, cuando eso normaliza, pues contrarresta la subida de beneficio. Entonces, el problema en ese momento no era realmente que la burbuja no estuviera reflejando beneficios, sino que la valoración era un problema de partida, ¿no? El punto de partida en Cisco era PER 29, por cierto, ¿no? Pero claro, se puso en 130, ¿no? Si vemos lo que pasa con Nvidia, pues todavía estamos en una situación totalmente diferente, ¿no? No tenemos Nvidia en cartera, pero la seguimos muy de cerca porque el contexto es muy importante para muchas cosas, ¿no? Pero Nvidia hoy está PER 29 o 30. Ayer reportó beneficios, por cierto, y batió otra vez resultados, ¿no? Pero su cotización, que va como un cohete, pues oye, sigue sus beneficios. Entonces, es muy diferente a la situación de Nvidia porque donde va su cotización es exactamente donde los beneficios están yendo y Cisco, que su cotización se pasó claramente de la línea de meta, ¿no? Entonces creemos que hoy la valoración no es la misma. Pero hay un segundo punto que digamos, explican y dicen, oye, es que hay una inversión muy excesiva en inteligencia artificial. Fijaros cómo es de geométrico y esto es un problema, va a destruir muchísimo capital y esto no va a haber quien lo mantenga, ¿no? Y quien lo sostenga. Y entonces quiero dar cierto contexto porque me parece que ese argumento todavía hay que aterrizarlo de otra manera. El CAPEX que se estima y que se espera para la inteligencia artificial desde que empezó esto en el 2022, ChatGPT lleva 3 años, digamos, disponible para que la gente experimente y cree cosas con él, ¿no? Hasta el 2030, alrededor de 3 trillones de dólares, que es un número enorme, ¿no? También es importante tener en cuenta que mucho de lo que se invierte cada año en el mundo se va a cero. Por ejemplo, muchísimo de lo invertido en pharma, en I+D.
solamente el 5% de las fases clínicas se aprueban y superan la tercera fase, fase 3, ¿no? O el 30% de lo que se gasta en petróleo, solamente el 30% encuentra petróleo y gas. Y todo lo que se gasta en la energía, perdón, en la industria de defensa, pues eso, muchísimo es dinero en proyectos estrella, a ver si logran algo, y mucho va a cero, y otro porcentaje enorme acaba almacenado porque son bombas y no se utilizan, y menos mal que no se utiliza, ¿no? Pero lo que quiero decir es que de todo lo que se gasta cada año, hay mucho que no sirve para nada, ¿no? Entonces, hay que asumir que parte de todo lo que se está gastando en inteligencia artificial es I+D, y parte no va a llegar a buen puerto, y no pasa nada, eso es lo normal. Entonces, si asumimos que el 30% no llega a buen puerto, o sea que el 70% sí, nos queda un CAPEX neto de 2,1 trillón. Y asumimos un retorno sobre ese 2,1 trillón, por ejemplo, del 20%. Un retorno en infraestructura del 20%, que es un retorno altísimo, porque la infraestructura no da el 20% a día de hoy, ¿no? Sin apalancar. 20% retorno a proyecto. Eso significa que, teniendo en cuenta el margen que tiene que producir ese beneficio, el 20% sería 400 y pico millones de beneficio, pero hay que sumarle gastos de operación, depreciaciones, etcétera, pues digamos que hay que vender infraestructura de IA por 750 millones. ¿Y quién compra la infraestructura de IA? Pues los que construyan aplicaciones de IA para usos industriales y consumo. Entonces, que tendrán que ganar su margen. Entonces, digamos que hay que generar unas ventas de IA de 1,2 trillones, un número enorme. Sin embargo, hay que compararlo, por ejemplo, con el gasto anual en tecnología, que son 5 trillones. Entonces, estamos diciendo que en los próximos 5 años, hasta el 2030, el gasto anual en tecnología tiene que llegar a generar otro trillón, o sea, un 20% de crecimiento en 5 años. Pero es que también son clientes de la IA, la industria de defensa, y también lo es la farma en su I+D, que está acostumbrado a quemar mucho dinero, y también lo es la energía, y también lo son tantísimos otros verticales. La conclusión de esto para mí es que hay hueco de sobra para que se genere una cifra de ventas que absorba lo que se está invirtiendo en IA. Yo creo que es importante entender que los que están gastando el dinero en IA están viendo digamos, el impacto cada día. Nosotros lo estamos viendo cuando hablamos con nuestras compañías. Estamos viendo cómo la programación ya está entre un 30 y un 40% en manos de la IA, ¿no? Pero el análisis sísmico para buscar petróleo, o la planificación de tratamientos radiológicos, o el descubrimiento de nuevos fármacos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay mucho sitio. Y esto al final nos hace pensar que no hay burbuja, que vamos en una buena dirección y que se puede gastar, se puede seguir invirtiendo y gastando dinero en IA. Y es importante también entender que casi todo este dinero, hasta ahora todo, se está financiando con, digamos, beneficios operativos de las compañías que lo gastan, ¿no? Entonces tenemos muchísimo margen para que esto siga así. Es diferente la situación de hoy de la que ocurrió en la burbuja de las .com. Ahí se gastaba prácticamente todo lo disponible y más de los beneficios operativos, ¿no? Hoy todavía tenemos mucho margen, ¿no? Y también es importante entender que el motor de la IA no solamente son compañías privadas, que son las que han puesto casi todo el dinero, es que también son un motor súper importante y con una importancia que no se puede casi, no se puede exagerar esa importancia. La inversión en IA es un tema geoestratégico. O sea, todos los países van a tener que invertir en IA para defenderse, como mínimo para defenderse. Y algunos pocos van a querer invertir en IA para ver si logran la supremacía. Y eso todavía no ha empezado. Entonces tenemos financiación que se puede y que cabe y que además hay voluntad por parte de empresas privadas, y financiación que se puede y que se debe por multitud de países, ¿no? Con lo cual, yo creo que hay muchísimo margen para que la IA continúe siendo un área de inversión importantísimo en el mundo. Las valoraciones a día de hoy no son para nada tan excesivas como lo han sido en picos anteriores. Y voy a cerrar este capítulo de la IA poniendo esta gráfica, ¿no? Que superpone el gasto, perdón, superpone la performance del Nasdaq durante la burbuja de las .com desde el 95 hasta el 2003, y vemos que hoy estamos siguiendo un poco para el Nasdaq el mismo camino, ¿no? Pero estamos donde la interrogación acaba, ¿no? ¿Puede que sea una burbuja al final? Puede ser. O sea, no estoy diciendo que no lo sea nunca. Estoy diciendo que probablemente lo pueda ser. Pero aunque lo sea, yo creo que estamos muy, muy al principio, ¿no? Desde este punto el mercado multiplicó por 4 en la burbuja de las .com. Entonces, esto no va de tomar decisiones binarias.
es peligroso tomar decisiones binarias y quedarse fuera del mercado. El mercado, que pongo esta gráfica que es muy interesante, a lo largo de tantos años, este es desde 1954, multiplicó por 260 el mercado y no para de superar problemas como la crisis de los misiles de Cuba o el asesinato de Kennedy o el lunes negro o el colapso del TCM o la guerra de Irak o la guerra de Ucrania o COVID, etcétera, etcétera, etcétera. El mercado es una colección de compañías que se dedican a adaptarse a los problemas, a la inflación, a la competencia, a las regulaciones, a los impuestos, ¿no? Y nosotros tenemos 30 de esas, de las mejores, ¿no? Con proyectos muy concretos. Entonces, no hace falta, hay que intentar evitar tomar decisiones binarias sobre si estar o no estar en bolsa. Es importante al final ser capaz de estar en bolsa. Y para eso, oye, pues se puede invertir de otras maneras. No, se puede tener una inversión diversificada como la de nuestro fondo, en este caso concreto, que tenemos 20% en farma, que es fabricación de farma, saliendo de un ciclo súper adverso, pero también estamos en tecnología y no estamos tomando una decisión binaria sobre si Nvidia o no a 30 veces, no nos hace falta. Tenemos compañías a 4 veces EBITDA. Tenemos TSMC, por ejemplo, que es el monopolio y gane Nvidia o gane quien sea, van a ganar. También tenemos petróleo y también tenemos materiales y también tenemos petroleros. Al final, no hace falta, y de hecho no se debe tomar decisiones binarias respecto a si estar o no estar en bolsa. Casi nunca hay que tomar esa decisión. Hay que tomar decisiones diferentes de cómo puedo estar mientras estos problemas se solucionan, ¿no? Y para eso, en nuestra opinión, lo mejor es encontrar 30 buenas compañías donde sus beneficios vayan hacia arriba y hacia ahí va la bolsa, compradas con sensatez, de manera que podamos aspirar a la revalorización. Y encima, si nos pagan dividendo, mejor que mejor, ¿no? Nuestro fondo a día de hoy también tiene una buena situación. Aquí presento un poco el resumen operativo del fondo, ¿no? Que crece más que el mercado, está a la mitad de valoración que el mercado abajo a la derecha y encima nos paga un 7% de dividendo que vamos acumulando gracias a algunas compañías, ¿no? Que en vez de revalorizar lo que hacen es pagar dividendo, ¿no? Y con esto no quiero seguir, que luego nos quedamos sin tiempo y yo creo que Víctor, si quieres preguntar cosas o transmitir las preguntas de vuestros oyentes y vuestros Bueno, seguidores, yo encantado de eh, intentar responder. bueno, muchas gracias, Andrés. Si tienes algo más que comentar, tenemos algo más de tiempo, ¿eh? O sea, no, tranquilo, que todavía tenemos unos minutillos si quieres, y si no, bueno, podemos pasar a comentar un poco los mensajes que nos has dejado, que yo creo que el más interesante o el más que debemos quedarnos esta tarde es que donde van los beneficios va la bolsa, ¿no? Y se ve perfectamente en los gráficos que has puesto las compañías que están subiendo, por qué suben, y las compañías, como es el caso de nuestra querida Telefónica, pues que desde hace un montón de años pues no consigue remontar, ¿no? Y es verdad que es un ejemplo bastante visual y con el que nos tenemos que quedar. Luego también otro mensaje que no, que hay hueco, que a pesar de toda la exuberancia de la IA que se nos ha colado en casa, como se nos ha colado otras cosas, ¿no? Como se nos coló, me acuerdo del metaverso, ¿no? Que hubo un momento el año pasado, hace 2 años, que todo el mundo hablaba de eso y ahora no se habla de nada, pero es verdad que nos puede dar vértigo todo cómo están subiendo, Nvidia sobre todo, que es lo que más vemos, pero que bueno, que dices que hay hueco para estas empresas que puedan encontrar vías en las que generar ingresos, ¿no? Bueno, voy a pasar un poco a las preguntas. La que más se ha repetido de todas las que tengo es un poco, aunque yo les he explicado un poco por dónde va vuestro fondo y cómo lo gestionáis, ¿qué os diferencia a vuestro fondo de otros fondos value alternativos o de otros fondos value que tocan la IA, que tocan empresas tecnológicas, empresas no tan tecnológicas? Eh, Porque fondos value en España pues tenemos gestoras, como sabes, bastante conocidas. ¿Qué se diferencia un poco vuestro fondo de estas gestoras o de estos fondos? Pues hombre, yo creo que comparado con los otros value de España, hay varias diferentes que se ven muy rápidamente, ¿no? O sea, yo creo que nosotros tenemos un foco que yo diría que es casi más global, porque el hilo conductor del catalizador nos deja ir a cualquier país, y yo tengo muchísima familiaridad, por ejemplo, con empresas asiáticas, eh, pero también a cualquier sector. Entonces, nosotros tenemos una cartera, yo no he visto otros fondos value que hayan tenido exposición a tecnología como la que tenemos nosotros, ¿no? No tenemos que renunciar a nada. O sea, esa es Ya, una gran diferencia, ¿no? No tenemos que renunciar a nada. Otra diferencia es que nosotros no estamos construyendo la casa por cuanto más barato mejor, sino en base a proyectos concretos. Por eso digo que creo que la mejor analogía que últimamente la gente nos danza de vuelta, dice, es que vosotros sois public equity en vez de private equity, y es totalmente cierto, ¿no? Estamos en proyectos concretos
Lo que pasa es que son compañías cotizadas, ¿no? Entonces, al final, no estamos buscando solo las más baratas, ni tampoco las de mejor calidad, sino es una manera diferente de construir y es en base a proyectos concretos. Y eso nos ayuda a tener un menú bastante variado por sectores y por países y también por la manera en que funcionan. O sea, no tenemos una cartera muy sesgada a un factor o a otro, sino que es que en cuanto el proyecto funciona y el beneficio va para arriba, el mercado lo ve y lo revaloriza y encima nos pagas un dividendo, pum, ahí tenemos nuestra visibilidad de retornos, ¿no? Ujú, Esa manera de invertir también nos ayuda muchísimo a corregir los errores y a estar ujú, encima de lo que funciona y lo que no funciona, ¿no? También es lo que nos ayuda a construir los pesos. O sea, cuando se van cumpliendo los hitos operativos, somos capaces de ir aumentando el peso, ¿no? Nuestro peso neutral de referencia es un 3%, por ejemplo, por cada idea, ¿no? De ujú, manera que tenemos 33 por 3, 99, ¿no? De inversión. Pero cuando vamos construyendo, estamos en el 1,5, no tenemos nunca pesos marginales del 0,1. Eso no tiene sentido para nosotros, pero somos capaces de ir al 5. Y es muy importante aquí, cortamos rápido cuando hay un problema, pero también mantenemos los ganadores. Eso también es diferente. Eso es algo que aprendes cuando trabajas en un hedge fund y con el proceso de trabajo en un hedge fund. Qué importante es aguantar los ganadores, ¿no? Porque cuando algo tiene un 100% de potencial, digamos que el primer 30 a veces tarda mucho, mientras las cosas maduran, mientras el mercado lo ve. El primer 30, una vez que ha ocurrido, da paso al siguiente 60 o 70 y eso es muy rápido y muy ujú, potente. ujú, Y nuestra manera de hacer esto no va de, bueno, he ganado un 30, tomo beneficios, lo meto en la cola. No, no. Nuestra manera de funcionar es aguanta al ganador. No es fácil encontrar buenas ideas. Entonces, sabemos por qué estamos aquí. Esto va de este catalizador, aguanta con él, ¿no? Entonces, eso también nos diferencia, ¿no? Nuestra manera de funcionar respecto a otros fondos value. Entonces, yo al final creo que el proceso es lo que nos ayuda a ser diferentes, ¿no? Es el proceso lo que da esa coherencia y lo que nos ayuda a poco a, pues vas a otros sitios, a otras compañías, inviertes de una manera, corriges errores de otra manera y al final, bueno, pues todo queda. ujú. Bueno, muy diferentes a otros que el año 22 no solo no caísteis, sino que subisteis doble dígito, ¿no? Algo Exactamente, espectacular. exactamente. Y bueno, mira, tengo una pregunta relacionada un poco, como has dicho, de cuando detectáis errores, los cortáis. ¿Cómo haríais para o qué mecanismo de defensa tenéis en el caso de que las cosas vayan muy mal o mal? ¿O qué criterios seguís? Vamos a ver, nosotros no tenemos un fondo que sea long short contra el mercado. O sea, Sí. si el mercado cae porque todo cae en COVID o todo cae con un anuncio de Trump en tarifas, todo cae, nosotros Ujú, vamos a caer con el mercado, ¿no? Sí que es cierto que muchas veces algunos de los ruidos macro, gracias a nuestra construcción de cartera, tenemos cosas que les viene bien que suban tipos y cosas que les viene bien que bajen tipos. Cosas que les viene bien que Estados Unidos vaya bien y cosas que les viene bien que Europa vaya bien. O sea, casi siempre el ruido macro en nuestra cartera se netea, ¿no? Pero cuando hay un evento como COVID, pues ujú, hay una liquidación del mercado, nosotros también vamos a caer, ¿no? ujú, Algunos de nuestros sectores igual es defensivo, pero yo no puedo yo no creo que nadie deba esperar que no caigamos, ¿no? Lo que sí que es cierto es que compañía a compañía, lo que sería muy raro es que toda la cartera a la vez tenga problemas operativos. Eso no ujú, va a ocurrir, porque tenemos 30 diferentes. Entonces, nuestra cartera nunca va a caer porque toda la cartera tenga problemas operativos. ujú, Comparado con algunos otros fondos que a lo mejor sí que son más binarios y tienen mucha exposición a un tipo de sector, a un tipo de... Pues, yo no quiero decir tipos de sectores, porque cada fondo será como sea, ¿no? O a una ujú, región. Nosotros ujú, estamos construidos de una manera mucho más variada, ¿no? Eh, ¿qué ocurre? Que cuando hay una caída como la de COVID o una caída como la de abril, pues lo que hay que ver ahí es como es sistémico y tú tienes una compañía. En nuestro caso fue muy interesante, ¿no? Hicimos un webinar en ese momento para explicar la situación tan increíble que teníamos en la cartera. Compramos todo lo que pudimos los del equipo, ¿no? Y voy a resumirlo rápidamente. El índice de volatilidad que se llama PIX en Estados Unidos sobrepasó el nivel de 45. Estadísticamente, siempre que ha ocurrido eso, el mercado a 3 meses ganaba un 10, a 6 meses ganaba un 20 y a un año ganaba más de un 30. Exactamente lo que ha ocurrido, ¿no? Siempre ha pasado así. Es un tema. ¿Por qué? Pues porque el mercado induce a una liquidación. Pero lo más interesante era que nuestra cartera, además, teníamos un 95% de cartera libre de riesgo de tarifas. O sea, no había riesgo de tarifas. Entonces, el evento ujú, principal que había causado la caída del mercado eran las tarifas. Nosotros no teníamos exposición a tarifas, ¿no? El 100% de nuestra cartera no tenía vencimientos de deuda en 2 años. Con lo cual, incluso aunque el tema de tarifas se complicara y tardara mucho en solucionarse, no había un problema posible de deuda. Aparte de que tenemos poca deuda, ¿no? Pero alguna compañía con deuda la hay. No somos
no somos dogmáticos, somos pragmáticos por el catalizador, ¿no? Y algunas compañías pueden tener deuda, ¿no? Pero Ujú. era increíble esa situación, ¿no? O sea, de no tenemos puesto de tarifas, podemos esperar lo que haga falta, eh, tenemos compañías de demanda no discrecional, o sea, vamos a tener que seguir consumiendo petróleo, medicinas, quiero decir, telecomunicaciones, una serie de cosas que no se van a parar, no tienen nada que ver con las tarifas ni control, ¿no? Entonces, en ese momento, casi siempre lo que hay que hacer es comprar, Ujú. porque era sistémico, ¿no? Ujú. Pues un poco por encima, ¿nos puede explicar un poco el criterio value que hacéis o que establecéis a la hora de aplicarlo al fondo? Porque value puede ser muy general y algunos lo aplicarán de una forma, teniendo el concepto de lo que es, luego vosotros cómo lo interpretáis o qué es lo que más te gusta de... Pues totalmente cierto. Y es curioso cuando claramente Warren Buffett, que es el, ¿no? el gran icono de la inversión value, y de repente tenía el 30 o 40% de su cartera en Apple, ¿no? A PER 30, ¿no? Entonces, ¿qué es el value? Pues sí, Claro. cada uno lo interpreta a su manera, supongo, y gracias a mi trayectoria, pues oye, coges lo que comentaba al principio, ¿no? Lo mejor de un hedge fund, lo mejor de una casa como Standard Life, lo mejor de Cobas, etcétera, ¿no? Y el value para nosotros al final creo que es importante un poco rechazar esa noción de que el value es contrario al growth. O sea, nuestra cartera hoy tiene un crecimiento de beneficios en cartera de más del 50%. Somos growth porque nuestro beneficio crece. Pues no, no somos growth porque crece en base a un proyecto concreto, no estamos pagando por él. De hecho, nuestra cartera está en una valoración que es la mitad de la del mercado, ¿no? Entonces, ¿qué somos? ¿Value porque somos baratos? ¿O growth porque crecemos mucho, ¿no? ¿O dividendo porque nos pagan dividendo? Eso no es la manera de definirlo, ¿no? Cuando alguien compra algo y entiende que está haciendo value, es porque valora, ¿no? Y dice, oye, lo que yo compro vale menos, lo que pago y vale menos de lo que va a valer, ¿no? Luego, digamos, el foco para los que hacen growth, todo el mundo, claro, evidentemente piensa, yo lo que compro, lo compro barato, seguro que va a subir, todo el mundo piensa eso, ¿no? Los del growth y los del value. Pasa que los del growth ponen todo el foco en el futuro. Dicen, no, no, lo que yo compro hoy, olvídate de lo que hay hoy. Lo que importa es que dentro de 15 años, Nvidia va a ser el dueño del mundo y entonces va a valer 20 trillones. Entonces, Nvidia es muy barato porque son 5 trillones, ¿no? Bueno, todo el foco está en el futuro. Y luego el otro extremo es el value, deep value, de no, no, no me importa el futuro. Lo único que me importa es lo que ya hay, lo que toco. Entonces al final acabas comprándote, no, es que aquí tengo una mina que cuando las reservas se saquen, esto va a valer no sé cuánto dinero, pero está ahí la mina. ¿Pero lo van a sacar? Pues no lo sé. ¿Y tienen permiso? No lo sé, pero ahí está la mina. Entonces, eso es el otro extremo. Y nosotros lo que hacemos es una cosa pragmática. ¿Qué va a pasar en los próximos, qué va a funcionar en los próximos 3 años? Y si pasa algo con COVID o con no sé qué, 4, 5 años. Pero es visibilidad operativa, a 3 o 5 años. Entonces, en base a lo que pasa en los próximos 3 o 4 o 5 años como mucho, esto tiene que valer mucho más, porque mi beneficio va a ir para arriba y el mercado lo va a ver. Entonces, me va a devolver una valoración y encima muchas veces me tienen que pagar un dividendo. Eso es nuestro value. Si yo entiendo que voy a ganar un 50% en 3 años y luego nos equivocamos con cosas, pero con otras multiplicamos por tres. Entonces, vamos a intentar que la media vaya en esa dirección. Si yo entiendo que en 3 años mi beneficio va para allá, el mercado me va a revalorizar porque está barato y hoy se lo perdía, pero cuando vea el beneficio va a reaccionar, ¿no? Y encima me pagas un dividendo, eso es válido, porque nosotros te entendemos de dónde viene nuestro retorno. Y lo bonito de nuestro método y nuestra filosofía es que puedes medir trimestre a trimestre el progreso operativo. Esto es operativo, ¿no? Es nuestro value, es un Y value. Andrés, relacionado con esto, ha quedado perfectamente explicado. ¿Cómo ves el mercado en general? Porque justamente hace unos días vimos en Twitter que Michael Barry había cerrado su fondo porque decía que era incapaz de encontrar algo de valor en el mercado, que todo estaba desorbitado. Para ti, que aprovecho y relaciono tu explicación, ¿qué sectores ves más interesantes a partir de ahora o para los que dices tú 3 años? Si puedes, si tienes esa visibilidad, si me la puedes decir, o si por ahora te gusta lo que tienes ahora y no ves otra cosa para cambiar o no ves oportunidades, no sé, ¿me puedes explicar un poquito cómo veis Pues eso? mira, es buena pregunta. Y yo creo que el problema de Michael Burry, que mucha gente sabrá que se hizo famosísimo por ser uno de los grandes de los grandes, de los que acertaron, ¿no? Con que había una burbuja inmobiliaria en Estados Unidos y ganaron mucho dinero, ¿no? Y luego encima hasta Christian Bale ha hecho de Michael Burry. O sea, es lo Sí, que sí, sale no hay nada siempre. más, no hay nada más increíble, ¿no? Que Christian Bale haga de ti.
El problema de Michael Burry es que es muy binario, ha sido siempre muy binario en sus propuestas de inversión. Entonces dijo en el 2023, hay que vender todo el mercado. Y desde entonces despegó. Y ha dicho, y la última que dijo hace poco, es una burbuja. Y se compró no sé qué fortuna de cortos contra Palantir, que es carísima, más de 100 veces ventas, ahí no hay que estar. Y también contra Nvidia, creo que era. Es que a veces no hay que estar en contra. O sea, puedes no estar. No hace falta estar en contra. Hay en contra, a favor y no estar. Entonces, a veces hay que no estar. Entonces, el problema de McLaren es que es siempre en contra. Ya. Y yo creo que a día de hoy hay muchas oportunidades. Nosotros tenemos en cartera, la verdad, todavía muchas que todavía van cristalizando, pero que todavía les queda muchísimo, ¿no? Por ejemplo, el sector farmacéutico. Y no hace falta comprarse compañías con medicamentos concretos que son binarias, a ver si aprueban o no aprueban en fase 3. No estamos ahí. Ni tampoco hay que estar en compañías farmacéuticas maduras, sin innovación, que están expuestas digamos, a límites de precio en Estados Unidos, a presión de las aseguradoras o a un precipicio de patentes. No hace falta. Nosotros tenemos otras, por ejemplo, los fabricantes de farmacéuticos. Es como TSMC, fabricante de chips, pero en farma. Hay compañías que fabrican para farmacéuticos. Entonces, por ejemplo, ahí hay una oportunidad bastante interesante y tenemos casi el 20% del fondo en eso, ¿no? Con un potencial muy, muy interesante, muy potente. Pero a la vez tenemos semiconductores. Todavía le queda mucho a lo que hay que construir, ¿no? Y estas compañías algunas están a 4 veces EBITDA. Entonces, donde van los beneficios va la bolsa. Acaba de sacar resultados hace un par de semanas Hynix. Hay tres fabricantes de memoria: Samsung Electronics, Hynix y Micron. Pues es un monopolio, casi un oligopolio, ¿no? Hynix es el que mejor lo está haciendo con memoria de banda ancha, que es fundamental para inteligencia artificial, pero tienen todos sus tipos de memoria vendidos para el año 26. O sea, ya no hay más volumen, no pueden producir más volumen del que tienen. Porque la inteligencia artificial está acorralando también otros sectores. Entonces, tenemos una situación brutal de acorralamiento, ¿no? Ahí, ¿no? Pero también tenemos petróleo. Es increíble lo denostado que está el sector de petróleo y de gas. Cuando no paramos de hablar de la cantidad de inversión en inteligencia artificial, que creemos que no es burbuja, que a lo mejor algún día es un exceso, pero lo que hay es muy poca inversión en petróleo. Y todo esto al final hace falta darlo con algún tipo de energía, ¿no? Algún tipo de materia prima y tenemos una compañía de telecomunicaciones que está bajo un proceso de reestructuración societaria que va a cristalizar un valor increíble para minoritarios como nosotros, ¿no? O sea, al final hay muchas cosas en el mercado, muchas. Estamos haciendo mucho trabajo en lujo, estamos haciendo trabajo en alguna otra compañía de tecnología médica, hay muchas cosas donde poder mirar, ¿no? Materias primas en otros sectores diferentes de los que tenemos. Acabamos de estar reunidos con una compañía esta tarde. Entonces, bueno, quiero decir que hay Sí. muchas oportunidades en el mercado. La media de la valoración, cuando se mira, esconde cosas muy baratas mezcladas con cosas muy caras, ¿no? Ya, o sea que no, al contrario que Michael Barry, no vas a cerrar el fondo, ¿no? Por No. ahora. Bueno, no sé, estaría hablando contigo toda la tarde. Déjanos un mensaje a los espectadores para el año que viene, un poco de qué esperas, si se puede saber a día de hoy, ¿no? Porque luego esto pasan cosas que no nos esperamos, pero bueno, ¿eres optimista para el año que viene o para periodos algo más, los años que vendrán? 2, 3 años, Ah, no lo sé. Bueno, yo creo por dar que, un mensaje final y que se lleven los espectadores y yo también. Y bueno, nos despedimos hasta el año que viene. Y bueno, lo que quieras. fenomenal. Pues bueno, lo primero, daros gracias a vosotros por dejarnos ser No, un privilegio, ¿no? Y un lujo ser los últimos. Se va a quedar el mensaje ahí, ¿no? En el recuerdo. Pero creo que el mensaje, primero, en renta variable, el mensaje siempre es positivo. Como hemos visto en esa gráfica que me enseñaba antes, si tú eres capaz de esperar 5 años, es muy difícil perder dinero, casi siempre ganas dinero, ¿no? Y si vas a 10 ya ni te cuento, ¿no? Y el compounding de la renta variable es muy potente. Al 10%, pues cada 7 años multiplicas por tu dinero, ¿no? El inmobiliario da al 4. No quiero criticar, pero es que tardas 17 años en multiplicar por dos tu dinero, ¿no? Es mucho más lento, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, si tú eres capaz de tener una serie de compañías que flotan en esa marea a favor, que te puede dar un 10 porque tienes proyectos concretos que empujan más rápido sus beneficios, que encima ayudan a que cristalice esa valoración mejor, ¿no? Y encima te pueden pagar un dividendo, pues estás jugando con cartas muy, muy, muy favorables, ¿no? A día de hoy, yo creo que el mercado está en una situación bastante interesante, porque por un lado hay cosas bastante caras y bastante
bastante ruido, eh, que hace a algunos pensar que hay una burbuja. Como hemos visto, las decisiones binarias son muy complicadas y muy peligrosas, como las de Michael Burry. El mercado todavía puede seguir tirando muchísimo, incluso aunque fuera una burbuja, pero que todavía, o sea, no está nada claro que lo sea. Aunque lo fuera, podrías multiplicar por 4. Entonces, es que es complicado irse de ahí, ¿no? Cuando sabemos que el mercado se va adaptando, ¿no? Y este año, además, tenemos viento a favor muy potente porque hay bajadas de tipos en muchos sitios y eso es más liquidez en el mercado. Tenemos impulso fiscal en bastantes sitios, Estados Unidos por un lado, pero también en Europa. El impulso fiscal en Europa viene de los planes del 25 y que casi 24 que no se han implementado. Entonces van a llegar en el 26, ¿no? Y tenemos un impulso inversor privado, pues que diría descomunal. O sea, todos estos planes que el presidente Trump está intentando traer a Estados Unidos, eso va a ser impulso inversor privado, ¿no? Entonces, al final, muchas compañías se benefician de eso, ¿no? Y tenemos, pues yo creo que una combinación de factores que son muy, muy favorables para que, sin perder de vista, las elecciones de midterm americanas del noviembre del 26 salgan bien. O sea, yo no estoy diciendo que todo sea bueno porque el estímulo es bueno y acaba siempre llegando a buen puerto. Lo que digo es que en este momento actual todo parece que debería está yendo a favor, ¿no? Sin Ujú, embargo, hay mucho ruido y mucho pesimismo. A pesar de que ujú. la gente vea las valoraciones elevadas, hay mucho pesimismo, mucha gente como con miedo, ¿no?, de estar en el mercado. Entonces yo creo que es un punto muy bueno. No digo que es el mejor punto, para mí el mejor punto es un abril, un COVID, pero Ujú, es un punto para estar claramente muy ujú, invertido en bolsa. No al 100 porque el 100 para mí es COVID o abril. Para mí ujú, hoy es un 80, pero hay que ujú. estar en bolsa. No se puede no estar. Hoy es complicado. Yo creo que es una mala decisión no estar en bolsa. Es mi Es opinión en lo personal. que ponías ahí en ¿no? El time in, ¿no? El time Absolutamente. in. Mucho más Bueno, potente que el pues timing. Mm. el timing. Andrés, muchas gracias por tu tiempo, por habernos explicado de una forma tan sencilla para los que te escuchamos. Y nada, os deseamos lo mejor para el año que viene. Seguramente hagamos más cosas juntos. Y bueno, y a ustedes muchas gracias por atendernos. Seguiremos también trayendo gestores, gestoras que tenemos en la plataforma que está viva, ya tiene más de 1.700 fondos, más de 170 gestoras. Seguiremos incrementando las gestoras en nuestra medida de posibilidades que ustedes nos van pidiendo. Y bueno, lo dicho, felices fiestas a todos si no hablamos, como se suele decir, y estaremos seguros el año que viene ofreciendo nuevos fondos y nuevas oportunidades. Andrés, muchas gracias y un abrazo fuerte. Muchísimas gracias, Víctor. Un fuerte. Cuídate, chao, chao.